El 11 de marzo de 1990, el país fue testigo de un hecho histórico que marcó el rumbo de la democracia de Colombia. Estudiantes de universidades públicas y privadas, junto a profesores, impulsaron el cambio hacia una nueva constitución, pues la que en ese entonces regía el país tenía más de 100 años. Si bien ese día los ciudadanos estaban convocados a las elecciones para Senado, Cámara, asambleas, consejos, alcaldías y una consulta interna del Partido Liberal, es decir, debían depositar 6 papeletas. Por iniciativa de este movimiento se sumó una papeleta espontánea, en la que se reclamaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Un grupo muy juicioso de estudiantes de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Rosario, estaban pensando cómo hacían posible ese nuevo pacto, como un mensaje de la ciudadanía a tener que revisar nuestra Constitución. La séptima papeleta se fue gestando desde 1989, a raíz de los movimientos estudiantiles que pedían un compromiso del gobierno para renovar la Constitución de 1886 y en el marco del proceso de paz con el M-19. Lo que se conoció como séptima papeleta tuvo 2 escenarios. El primer escenario fue en el proceso de paz con el M-19, cuando se cayó la reforma política en el Congreso y los acuerdos quedaron en el aire. Hablamos con Carlos Pizarro de que el acuerdo había que hacerlo con el pueblo y él sacó una declaración: con el pueblo haremos el acuerdo por la paz en una constituyente, y se redactó el primer texto de papeleta en diciembre del año 89. Luego se hicieron reuniones con algunos delegados de estudiantes y de universidades y se perfeccionó ese texto. Nosotros teníamos una serie de claridades y era que el Congreso no respondía a las necesidades del país. Era un Congreso altamente corrupto, muy cooptado por el narcotráfico, y una de nuestras primeras condiciones, eso lo hicimos en un comunicado público, era que los congresistas, senadores y representantes de entonces no podían presentarse. La séptima papeleta materializó el sueño de los jóvenes cansados de la situación tan convulsa de Colombia. Una vez en una clase de constitucional, yo le planteé a algunos estudiantes en el Rosario la posibilidad de que hubiera una consulta informal. Yo dije, ¿por qué no pensamos en un mecanismo informal, extra Congreso, que es simplemente un papelito que meten todos los ciudadanos a las urnas? Yo estaba en segundo semestre en la Universidad Externa de Colombia. Había recién llegado de Cali. Me tocó todo lo que fue la presencia del narcotráfico en Cali. Yo era estudiante de la Universidad Distrital, estudiaba licenciatura en Biología. Siempre he dicho que me motivó a entrar al movimiento de la séptima papeleta, el movimiento estudiantil por la Constituyente, que tenía una enorme ilusión de estrenar mi ciudadanía, de votar, pero no me la alcanzaron a entregar y no pude votar en esas elecciones. Iba a votar por primera vez en las elecciones nacionales de 1990. Y entre que me entregaron la cédula y llegué a las urnas, los 3 colombianos por los que yo hubiera querido votar a la presidencia los habían asesinado. Luis Carlos Galán lo habían asesinado, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Recuerdo que el martes posterior al asesinato de Luis Carlos, que debió ser el martes 22 de agosto, entrábamos a clase de Derecho Penal, yo estudiaba Derecho y Ciencia Política, y nos mirábamos perplejos como tenemos que hacer algo. El rumor empieza a crecer y surge la necesidad o la realidad de una marcha estudiantil que se hace finalmente el 25 de agosto, es una marcha de las universidades privadas. Con el asesinato de Galán comienzan a sesionar unas mesas de trabajo, pero estaba marchando todavía alguna luz en el Congreso porque había un proyecto de reforma constitucional del presidente Barco en el Congreso que colapsa o naufraga precisamente el día que matan al mexicano, el 15 de diciembre del 89, porque ese día en la Comisión Primera del Senado, parlamentarios lobistas del narcotráfico le meten un mico al proyecto de reforma constitucional, que era la consulta sobre la extradición para los narcotraficantes. A lo que se refiere el hoy procurador es al segundo fracaso desde el Congreso de un acuerdo para reformar al país y darle freno al narcotráfico, que estaba desangrando a toda Colombia. La primera apuesta fue la de un plebiscito ciudadano para modificar la Constitución del 86, que propuso el gobierno Barco y que no prosperó. Casi que estábamos atrapados en la Constitución
del 86 y no podíamos ni avanzar en el Congreso ni podíamos avanzar en la Corte Suprema hacia una modificación constitucional. ¿Eso qué significaba? Que tenías que derrumbar las bases mismas de lo que estabas haciendo y transgredir eso para poder avanzar hacia un nuevo pacto. Nos reuníamos casi diariamente y empezamos a señalar una serie de pautas, y las pautas era: hay que convocar, hay que reformar la Constitución de 1886, que es muy rígida. Con un ánimo renovador y la esperanza de cambio, los colombianos salieron a las urnas ese 11 de marzo y depositaron esa séptima papeleta. Sin embargo, no se contabilizó porque no tenía validez jurídica. Ante el reclamo y las movilizaciones, el presidente Barco expidió un decreto de estado de sitio para que la registraduría contabilizara los votos por una constituyente en las elecciones presidenciales de mayo. La gran paradoja es que la constituyente entierra el estado de sitio, pero nace como resultado del estado de sitio. O sea, termina degollando su propio origen, porque todo el mundo quería rechazar un país que venía sometido, era poderes excepcionales del presidente de la República. Luego del triunfo de la papeleta, entonces ya se hicieron mesas de negociación y hubo una segunda papeleta, que fue en las elecciones presidenciales de mayo del año 90, de acuerdo con el gobierno, ya se sancionó un texto que fue el que dio lugar a la convocatoria ya desde el punto de vista institucional. No, eso fue una fiesta. Eso fue una fiesta increíble. Es decir, fue un proceso completamente inédito, quijotesco, por supuesto. Nosotros nunca pensamos que eso fuera a tener un éxito tan grande, pero era un país sofocado además por la violencia, que vio como la luz al final del túnel en este proceso constituyente. El recién llegado a la Casa de Nariño, César Gaviria, expidió un decreto de estado de sitio con el aval de la Corte Suprema de Justicia, con el que convocó a las elecciones el 9 de diciembre de 1990 para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que a la postre promulgó la Constitución el 4 de julio de 1991. El presidente llegaba con un mandato clarísimo de reformar la Constitución, de tal manera que se dieron, digamos, como dicen hoy en día, se alinearon todos los astros, ¿no? Yo creo que lo más importante de movimientos como el Movimiento Estudiantil por la Constituyente, como la Séptima Papeleta, es que fortalecieron la ciudadanía. Demostraron que con acción colectiva ciudadana, con movilización, con organización, desde la paz, se podían hacer cambios importantes. Estamos hablando de los 80, una época en la que yo, que estudiaba en la Universidad Distrital, todavía en muchos sectores estudiantiles parecía heroico tomar las armas. Y los que no tomábamos las armas, sino que defendíamos la paz y los medios democráticos en medio de una balacera espantosa, muchos nos decían que éramos unos soñadores y unos tontos y unos ilusos. Lo que yo pienso es que nos estábamos divirtiendo muchísimo porque nos encontrábamos desde muchos lugares y compartíamos sueños comunes. En el marco de estas movilizaciones y la convocatoria a una constituyente, el M19, Quintín Lame, PRT y Esperanza, Paz y Libertad se desmovilizaron e hicieron su incursión en la política, siendo esta la primera vez que excombatientes dialogaban sobre la visión de país que tenían, nuevas organizaciones políticas se crearon y la democracia se diversificó. Por primera vez tuviste que decidir que la presidencia de un cuerpo colegiado en este país estuviera conformado por liberal, conservador, y alguien que venía, que fue Antonio Navarro, de las diferentes opciones de una opción de izquierda, además de un movimiento desmovilizado, porque el país ya cambió. En eso, ahí se dijo, esa foto es la demostración de que el país cambió. Ahí quedaron consignados toda una carta de derechos que nos permitió llegar al siglo XXI. Yo diría que la columna vertebral de la Constitución del 91 se mantiene. Obviamente, ¿cuál es el desafío? Cumplirla, nada menos que ese. Lo que nosotros nunca pensamos es que la Constitución no fuera a generar los cambios con esa lentitud. Fuimos un poco ingenuos, sabíamos que la Asamblea Nacional Constituyente era un escenario de convocatoria de paz, un escenario de convocatoria de acuerdos, estábamos agobiados por la violencia y pensamos, yo pensé que la paz iba a estar relativamente cerca.
Nunca pensamos que fueran a pasar casi 30 años. Que la séptima papeleta marcó un antes y un después en la historia moderna del país, también lo hizo para quienes protagonizaron este hecho histórico. Creo que un legado es que a todos nos marcó la vida y es que todos decidimos servir desde lo privado y lo público a construir país. Que ahí hay una generación que tomó la decisión de seguir en los temas de democracia, de participación, de derecho a la vida, de derechos humanos. Es decir, que eso nos marcó la vida y nos marcó el camino por donde íbamos a seguir. Fue un momento de consolidación de un proceso de paz, una ventana de oportunidad que perdieron las FARC en su momento, de no llegar allá, y del gobierno todavía no sabemos ese balance finalmente, porque fue que finalmente no se pudo cerrar ese proceso de paz y tal vez nos hubiéramos evitado todo lo que vino en la década de los 90, que fue tan costoso.